Los derechos humanos. ¿Realidad o ficción? ¿Qué son los derechos humanos según el compendio? Para la Iglesia, los derechos humanos, a la hora de su consolidación, la dignidad de la persona empezará a ser reconocida de una forma eficaz. La raíz de estos derechos del hombre debe buscarse en la dignidad de todo ser humano, comprendiendo desde la razón. Los derechos son universales e inviolables. Nadie puede renunciar a ellos, además son inalienables. Origen de los derechos humanos. En los tiempos antiguos no existían los derechos humanos. Solo si estabas en un grupo correcto, estabas seguro. De lo contrario, no lo estabas. Y cuando todo era muy injusto para ciertos grupos, llegó el magnífico Ciro el Grande, quien después de conquistar Babilonia hizo una gran revolución y anunció que todas las personas esclavizadas eran libres de elegir su religión o de qué grupo quisieran formar parte. Sus palabras fueron documentadas en una lápida de barro llamada el Cilindro de Ciro. Y así fue como surgieron los que ahora conocemos como derechos humanos. Esta idea se extendió en Grecia, a la India y finalmente a Roma. Y ahí la llamaron ley natural. Después de todo esto ocurrió un problema, ya que los que tenían el poder en ese entonces no pensaban lo mismo. Fue hasta 100 años después donde el rey de Inglaterra finalmente aceptó que nadie podía invadir los derechos de la persona, ni siquiera el rey. Así, los derechos de las personas fueron reconocidos y estuvieron protegidos de los que estaban en el poder. Pero a pesar de todo esto, aún así, se necesitó que un grupo de rebeldes declararan su independencia, antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales y que por lo tanto todos los hombres tenían el mismo valor, sin importar su grupo o posición social. Pero de pronto apareció la Revolución Francesa. Los franceses surgieron con su propia revolución, velando por sus propios derechos, y su lista cada vez se hacía más y más extensa, e insistieron que todos esos derechos no solo se habían ideado, sino también eran naturales para todo hombre, y el concepto romano de ley natural se convirtió en derechos naturales. A pesar de todo, en Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco, y el general Napoleón logra declararse emperador, pero los países de Europa se unieron y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron nuevamente de pie. Todo esto conllevó a que se redactaran acuerdos internacionales garantizando ampliamente los derechos naturales en toda Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. De hecho, los demás países fueron invadidos por los enormes imperios europeos. Ante todo esto, surgió un joven abogado hindú que decidió que era suficiente. Este era llamado como Mahatma Gandhi, quien ante tanta violencia insistió que la gente, toda la gente en la tierra, tenía derechos. Así fue como algunos europeos empezaron a estar de acuerdo con él. Pero todo esto no sería tan fácil, ya que 2 guerras mundiales surgieron. Adolf Hitler exterminó a la mitad de la población judía en los horripilantes campos de concentración nazi. En total murieron 90 millones de personas. Para esta etapa, los derechos humanos nunca habían estado tan cerca de su extinción, y el mundo estaba desesperado en busca de un cambio.
Así fue como los países se unieron y formaron las Naciones Unidas, cuyo propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos. Fue así como Eleanor Roosevelt preside la sumisión de las Naciones Unidas. Finalmente, todos estuvieron de acuerdo en crear un grupo de derechos para todos, sin importar posición social, género, sexo. Todos merecían los mismos derechos. Primera generación, derechos civiles y políticos. Estos fueron los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Están destinados a la protección del ser humano individualmente considerado contra cualquier agresión de algún órgano público. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Estos tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Tercera generación, los derechos de los pueblos o de solidaridad. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Ellos, al igual que los anteriormente nombrados, han sido productos de cambios de la historia. Se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas posiciones de algunas convenciones internacionales. El derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental que comprende el derecho de cada persona a adquirir, cambiar o retener una nacionalidad. A continuación, una noticia de nuestro país con respecto al derecho de la nacionalidad. Este derecho es uno de los que más se incumplen en El Salvador, o al menos así lo dicen los funcionarios públicos. En esta noticia se presentan los casos de los salvadoreños que debido a la pandemia habían quedado varados en otros países. En lo personal, siento que sí se incumple, pero al verlo de otra forma, el presidente no podía solo abrir el país sin saber que ellos estaban o no estaban contagiados, aunque el accionar del gobierno luego les permitió ingresar al país nuevamente. Sugerencias. Tratar de agilizar el proceso de repatriación a los inmigrantes, ya que cuando están varados en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, son explotados y muchas veces hasta abusados física y sexualmente. También se podría tomar a bien crear unas clases de ONG u organizaciones que ayuden a los inmigrantes y a los extranjeros que viven en el país. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los celes, los palos, el atormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra penas insuscitadas y trascendentales. En este momento se presenta una noticia de El Salvador con relación al derecho hablado. Según los derechos humanos, en esta noticia sí se incumple el derecho el cual se habló, pero en mi opinión personal, los centros penales no son centros de recreación, son centros de corrección, donde están personas que nunca respetaron los derechos de otras personas. Entonces, si ellos no respetan los derechos de otras personas, ¿por qué el Estado debería respetar los de ellos? Puede ser poner un reglamento para que dejen de tomar en cuenta la opinión de las personas que están en la cárcel, porque se supone que están cumpliendo una condena. Y aún así la familia no está a gusto e intentan interferir en la disciplina del Estado. Quieren que los traten de forma correcta cuando ellos no respetaron el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, al igual salario por igual trabajo. En esta noticia se presenta un caso de El Salvador con lo que es la fábrica Yazaki. Esta noticia nos toca un tema muy importante, el cual es el despido sin motivo y respetando los derechos de los trabajadores. Poniendo el ejemplo de Yazaki, es un lugar que no le interesa la salud y los derechos de sus empleados, poniéndolos en riesgo y solo llamándolos para ser despedidos. Una de las sugerencias podría ser
Asesorar bien al trabajador y darle a conocer sus derechos como empleado, fuera o dentro de la empresa. También que las autoridades competentes no dejen que el patrono irrespete al trabajador, aparte que lo ponga en un lugar adecuado y con normas y cuidados adecuados, sin poner en riesgo su integridad moral y física.